Mucho antes de que los humanos soñaran siquiera con poner un pie sobre la Luna, mucho antes de que los gobiernos comenzaran a hablar de exploración espacial como símbolo de poder global, y muchísimo antes de que el nombre de Optimus Prime se volviera sinónimo de esperanza para la Tierra, existía un mundo infinitamente más avanzado que cualquier civilización humana: Cybertron. Un planeta completamente mecánico, construido sobre ciudades metálicas imposibles, donde enormes estructuras tecnológicas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y donde una raza de seres conscientes hechos de metal vivía bajo una sociedad extremadamente compleja. Pero Cybertron no era un paraíso. Era un planeta muriendo lentamente. Y el motivo de esa destrucción tenía nombre: la guerra. La eterna guerra entre Autobots y Decepticons. Desde los primeros minutos de Transformers: Dark of the Moon, dirigida por Michael Bay, la película deja claro que esta no será simplemente otra historia de robots gigantes peleando entre explosiones. Al menos, esa es la intención narrativa inicial. Porque si las dos películas anteriores funcionaban principalmente como espectáculos visuales cargados de acción, humor exagerado y destrucción masiva, esta tercera entrega intenta construir algo mucho más grande, una especie de épica bélica, donde el destino de dos mundos termina completamente conectado. Y aquí vale la pena detenernos un momento. Cuando Transformers: Dark of the Moon llegó a los cines en 2011, existía una presión enorme sobre la franquicia. La segunda película, Transformers: Revenge of the Fallen, había sido un éxito monstruoso en taquilla, sí, pero también recibió críticas extremadamente negativas. Muchos espectadores consideraban que la historia era caótica, excesivamente larga, llena de humor extraño y prácticamente imposible de seguir. Las reseñas fueron brutales. Muchos críticos acusaban a Michael Bay de priorizar explosiones sobre narrativa. Sin embargo, el director respondió intentando hacer algo diferente con esta tercera película: más seria, más oscura, más grande. Y honestamente, aunque sigue teniendo muchísimo caos característico de Bay, muchos fans consideran Dark of the Moon como una mejora enorme respecto a la entrega anterior. Pero antes de hablar de recepción, box office o impacto cultural, hay que regresar al verdadero inicio de esta historia: Cybertron. Un planeta al borde del colapso. La película abre mostrándonos una batalla devastadora entre Autobots y Decepticons. Una guerra tan brutal que parece haber destruido prácticamente toda esperanza de supervivencia. Y aquí aparece uno de los personajes más importantes de toda la historia: Sentinel Prime. Sentinel Prime. Mucho antes de Optimus Prime convertirse en el líder definitivo de los Autobots, Sentinel era considerado una figura legendaria, un estratega, un líder militar, un símbolo de autoridad, pero también alguien dispuesto a hacer cosas moralmente ambiguas para salvar su especie. Eso es importante, porque Dark of the Moon gira completamente alrededor de una pregunta moral muy incómoda. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para salvar a tu pueblo? La película jamás presenta a Sentinel como alguien puramente malvado. De hecho, ese matiz es una de las razones por las cuales muchos fans consideran esta película emocionalmente más fuerte que otras entregas. Sentinel no busca destrucción gratuita, busca supervivencia. El problema es el precio. En medio del caos de Cybertron, Sentinel intenta escapar a bordo de una enorme nave conocida como The Ark, transportando una tecnología tan poderosa que podría cambiar completamente el rumbo de la guerra. Los famosos pilares. Dispositivos capaces de crear puentes espaciales instantáneos entre mundos. Tecnología de teletransportación masiva. Una herramienta que literalmente podría reconstruir un planeta muerto.
Aquí la película empieza inmediatamente a introducir una de las ideas más interesantes de toda la saga: la ciencia ficción mezclada con conspiraciones históricas reales. Porque mientras Sentinel intenta huir, los Decepticons atacan brutalmente la nave. Los motores quedan dañados, el control se pierde, y finalmente ocurre algo decisivo. La Ark se estrella. Pero no en cualquier lugar. Se estrella sobre la Luna. Sí, la Luna terrestre. Y ese pequeño detalle cambia completamente la historia humana. Porque Transformers: Dark of the Moon plantea una teoría conspirativa fascinante. ¿Qué pasaría si la carrera espacial no hubiera ocurrido únicamente por política? ¿Y si el verdadero motivo por el cual Estados Unidos llegó a la Luna antes que todos fuera algo muchísimo más grande? Aquí la película toma un evento histórico real y lo transforma en ficción épica. En 1961, dentro del universo de Dark of the Moon, el gobierno estadounidense detecta algo gigantesco impactando sobre la superficie lunar. Un objeto enorme, imposible de explicar, clasificado inmediatamente como secreto nacional. Y es justamente eso lo que impulsa el programa Apolo. No únicamente ganar la Guerra Fría, no únicamente vencer a la Unión Soviética, sino descubrir qué demonios cayó sobre la Luna antes que cualquier otro país. Este elemento fue una de las cosas más celebradas por parte del público, porque honestamente es una idea muy divertida. Transformar el alunizaje en una misión secreta para investigar alienígenas funciona sorprendentemente bien, especialmente porque la película mezcla imágenes históricas reales con ficción digital de forma bastante convincente. Cuando Dark of the Moon se estrenó, muchos espectadores destacaron precisamente eso. El prólogo lunar era uno de los mejores comienzos de toda la franquicia. Incluso varios críticos que normalmente no disfrutaban el estilo de Michael Bay admitieron que la secuencia de Apolo 11 estaba sorprendentemente bien construida. Y entonces, la historia salta hacia uno de los momentos históricos más importantes del siglo XX, la llegada del ser humano a la Luna. En 1969, los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin finalmente pisan suelo lunar. Pero dentro del universo de Transformers, lo que el mundo vio por televisión era apenas una pequeña parte de la verdad. Porque después del famoso alunizaje, ocurre algo secreto, algo clasificado, algo que jamás debía ser conocido por la humanidad. Neil Armstrong y Buzz Aldrin encuentran una gigantesca nave alienígena parcialmente destruida, The Ark. Una estructura tan masiva que inmediatamente deja claro que los humanos están frente a algo completamente fuera de su comprensión. La sensación aquí resulta muy efectiva, porque por primera vez, Transformers intenta transmitir verdadera escala. No estamos viendo simplemente robots gigantes, estamos viendo restos de una civilización perdida, una guerra cósmica cuyos ecos llegaron accidentalmente hasta la Tierra. Los astronautas exploran el interior de la nave. Oscuridad, metal, tecnología imposible, silencio absoluto. Y entonces descubren algo todavía más impactante. Un Transformer aparentemente muerto, Sentinel Prime. Aquí hay algo muy interesante sobre el diseño visual. La película deliberadamente presenta a Sentinel como una figura casi mitológica, dormido, gigantesco, abandonado, como si fuera un dios mecánico olvidado por el tiempo. Y curiosamente, los astronautas jamás descubren realmente lo importante que es. Porque Sentinel permanece oculto, silencioso, esperando, sin que nadie entienda el peligro que representa su existencia. Ese secreto se convierte en uno de los mayores encubrimientos de la historia. El gobierno estadounidense oculta toda evidencia, clasifica documentos,
silencia información y convierte el verdadero propósito de Apolo 11 en un misterio. Mientras tanto, décadas pasan. La humanidad avanza. La tecnología cambia. Internet aparece. El mundo evoluciona. Pero en la Luna, Sentinel Prime sigue esperando. Dormido. Olvidado. Y entonces, la película finalmente da un salto hacia el presente. El mundo ya conoce la existencia de los Transformers. Los Autobots viven entre humanos. La guerra aparentemente terminó. Pero las cosas no son tan simples, porque aunque Optimus Prime salvó la Tierra anteriormente, algo empieza a sentirse extraño. Y aquí regresamos con uno de los protagonistas principales de la trilogía, Sam Witwicky, interpretado nuevamente por Shia LaBeouf. Pero Sam ya no es exactamente el mismo. La vida de Sam Witwicky en 2011 se siente extraña. Después de haber ayudado a salvar al planeta, no una, sino 2 veces, uno imaginaría que el mundo lo trataría como un héroe, que tendría reconocimiento, prestigio o al menos estabilidad. Pero Transformers, Dark of the Moon, toma una decisión curiosa y bastante humana. Sam sigue siendo un joven perdido. Y honestamente, eso fue algo que dividió muchísimo a la audiencia. Por un lado, muchos fans apreciaron que el personaje siguiera sintiéndose imperfecto, inseguro y algo inmaduro. Por otro, hubo espectadores que ya estaban cansados del comportamiento nervioso, impulsivo y exageradamente ansioso de Sam, interpretado otra vez por Shia LaBeouf. Pero algo es innegable. Shia carga gran parte del peso emocional de la trilogía original. Porque mientras Optimus representa esperanza y Bumblebee representa lealtad, Sam representa algo mucho más humano: miedo. El miedo de alguien normal atrapado en una guerra imposible. Cuando lo reencontramos en esta tercera película, Sam parece estar viviendo exactamente el tipo de crisis existencial que tendría cualquier veinteañero después de graduarse y descubrir que el mundo real no funciona como imaginaba. No tiene trabajo, no encuentra propósito y, peor todavía, siente que ya no importa. Eso es importante, porque Dark of the Moon introduce un conflicto emocional muy específico para Sam: sentirse irrelevante. Después de todo lo que vivió, después de arriesgar su vida contra Megatron, The Fallen y ejércitos enteros de Decepticons, ahora simplemente está sentado en casa intentando conseguir empleo. Y la película constantemente se burla de eso. Cada entrevista laboral parece humillante. Nadie cree realmente sus historias. Nadie entiende quién es. Porque claro, ¿cómo explicas en un currículum que ayudaste a salvar el planeta junto a robots alienígenas gigantes? Ese detalle conecta bastante bien con algo real del mundo adulto: el choque entre expectativas y realidad. Sam esperaba grandeza, pero terminó atrapado en rutinas normales. Mientras tanto, su vida amorosa también cambió radicalmente. Michaela Baines, interpretada en películas anteriores por Megan Fox, ya no está. Y aquí hay una de las historias más interesantes detrás de cámaras de toda la franquicia. La salida de Megan Fox fue enormemente polémica. Después de conflictos públicos con Michael Bay y declaraciones controvertidas, la actriz abandonó la saga. Muchísimos rumores circularon durante años. Algunos decían que fue despedida, otros aseguraban que decidió irse. Pero el resultado final fue claro. La franquicia necesitaba una nueva protagonista femenina. Y así llega Carly Spencer, interpretada por Rosie Huntington-Whiteley. Su incorporación generó opiniones extremadamente divididas. Muchos fans sintieron que Carly no tenía la misma química con Sam que Michaela. Otros defendieron que el personaje encajaba mejor dentro del tono más serio que intentaba adoptar la película. Rosie, quien originalmente era modelo y no actriz experimentada, enfrentó críticas duras al momento del estreno.
Algunos consideraban su actuación limitada. Otros argumentaban que funcionaba bien dentro del tipo de blockbuster exagerado que Michael Bay suele construir. Pero hay algo interesante sobre Carly. La película la utiliza no solamente como interés amoroso, sino también como símbolo de inseguridad para Sam. Porque Carly parece mucho más estable que él. Tiene empleo, tiene éxito, tiene conexiones, mientras Sam sigue perdido. Ese desequilibrio alimenta muchísima ansiedad dentro del personaje principal, especialmente cuando conocemos al jefe de Carly, Dylan Gould, interpretado por Patrick Dempsey. Y aquí Michael Bay claramente se divierte jugando con una energía muy específica. Dylan es rico, elegante, seguro de sí mismo. Tiene coches caros, un penthouse espectacular. Influencia, prácticamente todo lo que Sam siente no tener. Desde el primer momento, la película construye tensión incómoda entre ambos. Sam claramente se siente inferior, celoso, desplazado, y honestamente, esa inseguridad termina funcionando bastante bien emocionalmente. Porque, aunque estamos viendo robots gigantes destruir ciudades, el conflicto humano sigue siendo muy reconocible. El miedo a no ser suficiente. Mientras Sam lucha con sus inseguridades, los Autobots continúan trabajando junto al gobierno estadounidense. Y aquí regresamos a Optimus Prime, posiblemente el personaje más icónico de toda la franquicia. Optimus Prime, interpretado vocalmente por Peter Cullen, Optimus funciona casi como una figura mitológica dentro de la saga. Sabio, noble, protector, pero también profundamente cansado. Y eso es algo que Dark of the Moon empieza a explorar un poco más, porque aunque los Autobots aparentemente ganaron guerras anteriores, Optimus carga muchísimo peso emocional. Ha perdido compañeros, ha visto Cybertron destruirse, ha vivido siglos de conflicto y todavía sigue luchando. Cuando el gobierno finalmente le revela información secreta sobre el accidente lunar, ocurre uno de los momentos más importantes narrativamente. Optimus se enfurece y honestamente tiene razones, porque descubre que los humanos ocultaron algo enorme. Sabían desde hacía décadas sobre la existencia de una nave cibertroniana en la Luna. Sabían sobre tecnología alienígena. Y jamás compartieron esa información con Autobots. La reacción de Optimus resulta poderosa porque toca algo muy central dentro de la película: la desconfianza. ¿Realmente humanos y Autobots son aliados? ¿O simplemente se usan mutuamente cuando conviene? Optimus confronta directamente al gobierno. Su decepción se siente genuina, porque desde su perspectiva, ocultar algo relacionado con Cybertron equivale a esconder información sobre una tragedia nacional. Y entonces, escuchamos uno de los nombres más importantes de toda la película: Sentinel Prime. Cuando Optimus descubre que podría tratarse de The Ark y de Sentinel, algo cambia inmediatamente. Porque Sentinel no era cualquier Transformer. Era mentor, líder, prácticamente figura paterna. Antes de Optimus, muchísimo antes de convertirse en Prime. Sentinel representaba esperanza para Cybertron, un estratega brillante, un símbolo de estabilidad. Y lo más importante, el inventor de los pilares espaciales. Aquí la película introduce una de las tecnologías más importantes de toda la franquicia: los Space Bridge Pillars. Dispositivos capaces de conectar dos puntos del universo instantáneamente. Una herramienta tan poderosa que podría reconstruir Cybertron o destruir mundos enteros. La idea resulta fascinante porque convierte el conflicto de la película en algo mucho más grande que una simple invasión alienígena. Ya no se trata únicamente de conquistar la Tierra, se trata de supervivencia de especie. Y eso vuelve mucho más compleja la moralidad de ciertos personajes.
Porque Sentinel no piensa como villano clásico, piensa como alguien desesperado, alguien dispuesto a sacrificar una civilización para salvar otra. Y quizá eso sea precisamente lo que hace tan memorable esta entrega para muchos fans. Megatron sigue siendo una amenaza, sí. Los Decepticons siguen presentes, sí. Pero el verdadero conflicto emocional gira alrededor de traición, de ideales rotos, de líderes decepcionando a sus propios discípulos. Mientras tanto, Optimus toma una decisión inmediata: viajar a la Luna, encontrar The Ark y descubrir la verdad antes de que los Decepticons lleguen primero. La misión parece simple, pero el espectador ya sabe algo inquietante. Megatron también conoce el secreto y ha estado esperando exactamente este momento. Mientras Optimus Prime intenta procesar el regreso de Sentinel y la posibilidad de reconstruir algo de lo que Cybertron perdió, en la Tierra, la tensión comienza a crecer silenciosamente de una forma mucho más peligrosa. Porque aunque los Autobots creen haber encontrado esperanza, los Decepticons ya van varios pasos adelante. Y eso es algo que Transformers: Dark of the Moon hace sorprendentemente bien. Por primera vez dentro de la trilogía original, los villanos parecen tener un plan realmente inteligente. No se trata simplemente de destruir ciudades por diversión. No se trata únicamente de guerra. Se trata de infiltración, manipulación, paciencia. Y quizá eso sea parte de la razón por la que muchos fans consideran esta película la más madura de las 3 entregas protagonizadas por Sam Witwicky. Mientras tanto, Sam sigue atrapado dentro de una rutina desesperadamente frustrante. Después de decenas de entrevistas laborales absurdas, finalmente consigue empleo. Pero aquí, Michael Bay decide volver a meter humor extraño y energía caótica típica de la franquicia. La oficina donde Sam trabaja parece completamente surrealista. Compañeros raros, jefes excéntricos, una energía incómodamente exagerada. Y honestamente, esta parte dividió muchísimo opiniones. Muchos espectadores sintieron que estas escenas ralentizaban la película. Otros las interpretaron como una forma de mostrar la enorme desconexión emocional de Sam con una vida normal. Porque eso es justamente lo que ocurre. Sam ya no puede funcionar como una persona normal. Después de luchar contra robots gigantes y sobrevivir al fin del mundo 2 veces, llenar formularios y sentarse en una oficina parece absurdo. Y quizá esa sea una de las ideas más humanas de toda la película. ¿Cómo vuelves a una vida común después de vivir algo extraordinario? Mientras intenta adaptarse, Sam conoce a Jerry Wang, interpretado por Ken Jeong. Jerry funciona como uno de los personajes más extraños e impredecibles de la historia, y también uno de los más importantes, porque Jerry sabe algo enorme, algo relacionado con los secretos lunares. Desde el primer momento se siente paranoico, asustado, como alguien que descubrió información demasiado peligrosa. La energía del personaje parece casi sacada de una película completamente distinta. Nervioso, descontrolado, acelerado. Pero detrás de toda la comedia absurda, existe un mensaje claro. La gente que sabe demasiado está muriendo. Y eso cambia completamente el tono de la película. Porque de pronto, Dark of the Moon empieza a sentirse ligeramente como thriller conspirativo. No solamente blockbuster de robots gigantes, no solamente ciencia ficción. Ahora también hay espionaje, secretos gubernamentales, eliminación de testigos, conspiraciones enterradas durante décadas. Jerry le revela a Sam algo inquietante. Personas vinculadas al programa espacial están muriendo misteriosamente. Científicos, funcionarios, ingenieros. Cualquiera que supiera demasiado sobre la misión lunar parece convertirse en objetivo. Y entonces aparece otro nombre fundamental: Shockwave.
Shockwave. Dentro del universo Transformers, Shockwave siempre fue uno de los Decepticons más temidos. Frío, lógico, brutal. Una máquina diseñada prácticamente para la destrucción táctica. Y Michael Bay lo presenta exactamente así. Desde su primera aparición, Shockwave transmite peligro puro. Gigantesco, imponente, con un diseño visual increíblemente agresivo. Pero quizá lo más memorable sea su acompañante, el gigantesco Driller. Una criatura mecánica gigantesca, parecida a un gusano metálico, capaz de destruir edificios enteros. Visualmente, esta combinación ayudó muchísimo a vender la película, porque si algo jamás falló en Transformers, fue espectáculo visual. Y aquí vale la pena hablar de algo muy importante, los efectos especiales. Cuando Dark of the Moon salió en 2011, sus efectos visuales fueron considerados impresionantes, incluso por personas que no disfrutaban demasiado la historia. De hecho, la película recibió una nominación al Oscar en efectos visuales. La escala, las texturas metálicas, las transformaciones, las secuencias de destrucción, todo parecía absurdamente caro. Y honestamente, todavía hoy muchas escenas visuales se sostienen sorprendentemente bien. Michael Bay puede recibir muchísimas críticas narrativas, pero pocas personas cuestionan su capacidad para crear espectáculo visual gigantesco. Mientras tanto, Jerry intenta darle información crucial a Sam sobre la conspiración lunar, pero el miedo ya lo está consumiendo. Se siente observado, perseguido, como alguien consciente de que el tiempo se acabó. Y entonces ocurre uno de los momentos más extraños de la película. Jerry termina suicidándose de una forma completamente absurda y caótica, después de ser aterrorizado psicológicamente. La escena funciona como mezcla extraña entre humor negro y tensión real, y aunque algunos espectadores sintieron que era demasiado exagerada, sirve para algo muy importante: demostrar que el enemigo ya se está moviendo, porque aquí descubrimos algo enorme. Mientras Optimus Prime sigue creyendo que el regreso de Sentinel representa esperanza para los Autobots, algo oscuro comienza a moverse silenciosamente bajo la superficie de los acontecimientos. Porque, aunque todo parece indicar que finalmente existe una oportunidad de reconstruir Cybertron, Transformers: Dark of the Moon empieza lentamente a revelar una verdad incómoda. La esperanza puede ser mucho más peligrosa que el miedo. Y eso convierte esta tercera película en algo ligeramente distinto dentro de la franquicia. Porque si las primeras dos historias giraban principalmente alrededor de impedir invasiones o detener destrucción inmediata, aquí existe algo mucho más doloroso: la traición. No una traición cualquiera, una traición emocional, una traición ideológica, la clase de traición que destruye la fe. Mientras tanto, Sam Witwicky finalmente entiende que jamás podrá escapar realmente de la guerra entre Autobots y Decepticons. Aunque lo intentó, aunque quiso vivir como una persona normal, aunque trató de enfocarse en trabajo, entrevistas y relaciones personales, el conflicto siempre vuelve, y esta vez parece más grande que nunca. Después de la muerte de Jerry Wang, Sam queda profundamente alterado. La paranoia empieza a crecer rápidamente, porque ya no parece coincidencia. Personas relacionadas con secretos lunares están siendo eliminadas. Científicos, ingenieros, funcionarios del programa Apolo. Cualquiera que sepa demasiado desaparece o muere. Y aquí la película empieza a sentirse casi como thriller político disfrazado de blockbuster de robots gigantes. Hay espionaje, conspiraciones gubernamentales, operaciones encubiertas, personas observadas, llamadas sospechosas, archivos secretos. Y honestamente,
Esta parte fue una de las más apreciadas por ciertos fans, porque añadía algo que las películas anteriores no tenían tanto: misterio. Cuando Sam empieza a investigar por cuenta propia, la narrativa finalmente vuelve a conectar de forma importante a los humanos con el conflicto principal, porque hasta ese punto existía una crítica frecuente hacia Transformers, que los personajes humanos parecían estorbar más de lo que ayudaban. Pero aquí, Sam vuelve a sentirse útil, necesario, incluso indispensable, porque él empieza a descubrir piezas del rompecabezas que nadie más está viendo. Mientras tanto, Optimus Prime continúa completamente convencido de que Sentinel es la clave para salvar algo de Cybertron. Y honestamente, ver a Optimus tan esperanzado vuelve todo más doloroso, porque el espectador ya empieza a notar señales extrañas. Sentinel parece distante, frío, calculador. Cuando habla de Cybertron, existe tristeza, sí, pero también algo más: resentimiento, rabia, desilusión. Y eso tiene sentido, porque desde su perspectiva, los Autobots fallaron. Cybertron cayó. Su pueblo murió. La guerra destruyó todo. Entonces, Sentinel ya no piensa como idealista, piensa como sobreviviente. Eso es algo muy importante de entender sobre el personaje, porque Dark of the Moon jamás lo presenta como villano clásico. No es The Fallen, no es simplemente un monstruo hambriento de poder. Sentinel realmente cree que está haciendo lo correcto. El problema es que su definición de correcto implica sacrificar a otro planeta entero. Y aquí entra algo que muchos críticos sí reconocieron positivamente. La construcción moral de Sentinel era mucho más interesante que varios antagonistas anteriores de la franquicia. Incluso espectadores que normalmente criticaban el guión de Michael Bay admitieron que Leonard Nimoy le daba al personaje muchísimo peso emocional. Su voz transmite cansancio, dolor, autoridad y, sobre todo, decepción. Mientras tanto, Sam descubre algo todavía más aterrador. Los Decepticons ya sabían desde hace años sobre Sentinel Prime. Y no solamente eso, todo el accidente lunar parecía formar parte de algo planeado cuidadosamente. Aquí aparece una de las revelaciones más importantes de toda la película. Megatron dejó a Sentinel en la luna deliberadamente. Sí, no fue abandono accidental, no fue un error de guerra, fue estrategia. Megatron sabía exactamente que algún día los Autobots encontrarían The Ark. Sabía que Optimus jamás abandonaría a alguien como Sentinel. Sabía que eventualmente lo revivirían. Y entonces, Sentinel activaría el verdadero plan. Este detalle cambia completamente la percepción de Megatron como villano, porque hasta ese punto, mucha gente lo veía únicamente como fuerza destructiva. Un guerrero brutal. Pero aquí demuestra paciencia, manipulación, visión a largo plazo. Casi parece jugador de ajedrez, esperando décadas para mover la pieza correcta. Y quizá esa sea una de las razones por las cuales muchos fans consideran a Dark of the Moon la película más sólida de la trilogía original, porque los villanos finalmente parecen organizados, peligrosos, inteligentes. Mientras tanto, Sam empieza a conectar nombres, programas secretos, archivos históricos, y finalmente descubre algo escalofriante. No solamente Estados Unidos sabía sobre la nave lunar, también existía evidencia de que los soviéticos habían enviado misiones secretas a la Luna. Aquí la película vuelve a jugar con teorías conspirativas históricas de forma bastante entretenida. Dentro del universo Transformers, la carrera espacial no fue solamente competencia política, fue búsqueda desesperada de tecnología alienígena. Tanto Estados Unidos como Rusia estaban intentando entender qué demonios existía en la superficie lunar. Y honestamente, esa idea sigue siendo una de las cosas más interesantes de toda la película,
porque mezcla historia real con ficción blockbuster de forma bastante efectiva. Mientras Sam sigue investigando, aparece un personaje clave, Seymour Simons, interpretado nuevamente por John Turturro. Y honestamente, Simons sigue siendo uno de los personajes humanos más divertidos de toda la saga. Ex agente paranoico, conspiranoico profesional, alguien completamente incapaz de mantenerse fuera de problemas, pero también uno de los pocos humanos que realmente entiende la magnitud del conflicto Transformer. La dinámica entre Sam y Simons funciona particularmente bien porque ambos están agotados. Ambos sienten que nadie los toma en serio y ambos entienden algo terrible. El tiempo se está acabando. Cuando finalmente investigan los archivos secretos rusos, descubren evidencia devastadora. Fotos de la Luna, pilares, marcas gigantes sobre la superficie lunar y cientos de estructuras mecánicas ocultas. No era solamente The Ark, había muchísimo más. Aquí la película lentamente empieza a revelar el tamaño real del problema, porque Sentinel no estaba solo. Existen cientos de pilares, tecnología suficiente para construir puentes espaciales gigantescos. Y si esos pilares se activan, Cybertron podría ser traído directamente hacia la Tierra. Eso cambia completamente la escala del conflicto. Ya no se trata simplemente de defender ciudades. Ya no se trata de derrotar robots enemigos. Ahora está en juego algo muchísimo peor. Una invasión planetaria completa. Mientras tanto, Optimus todavía confía en Sentinel. Y aquí es donde la tragedia empieza a construirse lentamente. Porque Optimus lo admira profundamente, lo escucha, lo respeta. Casi parece un hijo intentando recuperar a un mentor perdido. Y quizá esa sea la parte más dolorosa. Porque el espectador empieza a ver algo que Optimus todavía no quiere aceptar. Sentinel ya tomó una decisión irreversible: salvar Cybertron, sin importar quién tenga que morir. Y entonces llega uno de los momentos más impactantes de toda la película. Sentinel traiciona a los Autobots, de forma brutal, repentina, devastadora. Cuando Ironhide intenta detenerlo, Sentinel simplemente le dispara, sin advertencia, sin duda, sin emoción. Y aquí ocurre algo importante. La muerte de Ironhide golpeó muchísimo a los fans. Ironhide había sido uno de los Autobots más queridos desde la primera película. Leal, agresivo, protector. Prácticamente el soldado definitivo de Optimus. Verlo morir tan rápido sorprendió muchísimo al público. Y también dejó algo claro. Esta película ya no estaba jugando. La traición era real. Sentinel nunca regresó como salvador. Regresó como pieza central del plan Decepticon. Cuando finalmente revela su alianza con Megatron, la devastación emocional para Optimus se siente enorme. Porque esto no es simplemente perder un aliado. Es perder fe, perder confianza, perder una parte del pasado. Sentinel explica algo muy doloroso. Cybertron no puede sobrevivir sin sacrificios. Y desde su perspectiva, la Tierra simplemente tiene que pagar el precio. La traición de Sentinel Prime cambia completamente el tono de Transformers, Dark of the Moon. Hasta este momento, la película todavía parecía estar construyendo una narrativa de esperanza. El regreso de un líder perdido, la posibilidad de reconstruir Cybertron y la ilusión de que Autobots y humanos finalmente podrían vivir en paz. Pero en cuestión de minutos, todo se rompe. Y se rompe de forma brutal. La muerte de Ironhide no solo sirve como shock emocional para el espectador, también funciona como una declaración narrativa extremadamente clara. Nadie está seguro. Y esta vez el enemigo viene desde dentro. Cuando Sentinel dispara contra Ironhide utilizando el arma creada con tecnología de los pilares,
El impacto resulta devastador no únicamente porque mata a uno de los Autobots más queridos, sino porque destruye algo mucho más importante: la confianza de Optimus Prime. Porque Ironhide no era un simple soldado. Ironhide había acompañado a Optimus prácticamente desde siempre. Era uno de sus guerreros más leales, una figura militar agresiva, pero completamente comprometida con proteger a los Autobots y a la Tierra. Y quizá justamente por eso duele tanto. Ironhide muere intentando hacer lo correcto, intentando proteger, intentando entender qué demonios le ocurrió a Sentinel. Pero Sentinel ya tomó una decisión, y esa decisión no tiene vuelta atrás. Aquí, Leonard Nimoy realmente eleva muchísimo al personaje, porque Sentinel jamás habla como villano caricaturesco. No grita, no se ríe malvadamente, no parece disfrutar el sufrimiento. Habla como alguien absolutamente convencido de estar haciendo algo necesario. Eso vuelve la situación muchísimo más incómoda, porque por un momento, incluso puedes entender su lógica. Cybertron está muerto. Su especie prácticamente desapareció. La guerra duró siglos. Entonces Sentinel llega a una conclusión aterradora. Si salvar Cybertron implica sacrificar a la humanidad, entonces el sacrificio vale la pena. Y quizá ahí aparece el verdadero tema central de Dark of the Moon. ¿Cuánto vale una civilización comparada con otra? ¿Quién decide quién merece sobrevivir? La película no ofrece respuestas simples, porque Sentinel no actúa movido únicamente por ego. Actúa movido por desesperación, por miedo a perder completamente su especie. El problema es que eso lo convierte exactamente en aquello que decía combatir. Mientras tanto, Optimus Prime recibe el golpe emocional más fuerte de toda la trilogía, porque no solamente pierde a Ironhide, también pierde a quien consideraba mentor. Y honestamente, ver a Optimus decepcionado resulta extraño, porque Peter Cullen siempre interpreta al personaje con enorme firmeza emocional. Optimus rara vez parece roto, pero aquí sí existe dolor genuino, desilusión real. La idea de que incluso los héroes pueden fallarte. Y quizá eso también conecta mucho con algo humano. Todos crecemos admirando figuras, padres, mentores, profesores, líderes, personas que parecen moralmente inquebrantables, hasta que un día descubrimos que también pueden equivocarse, o peor, traicionarnos. Sentinel se convierte precisamente en eso, la destrucción de un ideal. Mientras tanto, Sam Witwicky sigue armando piezas del rompecabezas, sin entender todavía la magnitud total del desastre. Junto a Seymour Simons, interpretado nuevamente por John Turturro, la película entra por momentos casi en territorio de thriller conspirativo. Y honestamente, Simons sigue siendo uno de los personajes humanos más entretenidos de toda la saga. Porque mientras Sam vive constantemente ansioso, Simons simplemente parece aceptar el caos como parte cotidiana de su vida. Exagente gubernamental, paranoico profesional, conspiranoico certificado, pero también alguien que entiende muchísimo mejor el mundo Transformer que la mayoría de humanos. Su química con Sam funciona muy bien porque ambos operan desde lugares distintos. Sam actúa desde miedo, Simons desde experiencia absurda. Juntos empiezan a descubrir algo gigantesco. La Luna no solo ocultaba The Ark, ocultaba tecnología suficiente para cambiar el destino del planeta. Los pilares, decenas, quizá cientos, una red capaz de conectar dimensiones enteras. Y aquí la película aumenta enormemente las apuestas, porque Sentinel no quiere únicamente traer Cybertron de regreso, quiere literalmente mover un planeta entero hacia la órbita terrestre. Imaginar eso ya resulta aterrador. Un planeta destruido apareciendo junto a la Tierra, colapsando gravedad, rompiendo equilibrio global.
convirtiendo el planeta humano en simple recurso de reconstrucción. La escala del conflicto deja de sentirse local. Ya no se trata de Chicago, ni Estados Unidos, ni siquiera el planeta únicamente. Ahora, hablamos de dos civilizaciones enteras peleando por derecho a existir. Y justamente ahí, Megatron empieza a volverse mucho más interesante. Porque aunque sigue siendo oficialmente antagonista, también parece cansado, agotado, herido. Cuando lo vemos escondido entre ruinas industriales, prácticamente parece una sombra de quien fue antes. Megatron ya no transmite invencibilidad, ahora parece superviviente. Y eso, curiosamente, lo hace más peligroso, porque dejó de actuar impulsivamente. Ahora piensa, espera, manipula. Aquí se revela algo enorme. Megatron y Sentinel llevan años coordinándose secretamente. Todo formó parte del plan. Sentinel no fue abandonado. Fue colocado estratégicamente, esperando ser reactivado, esperando que Optimus hiciera exactamente lo que haría: salvarlo. La ironía aquí es brutal, porque el héroe prácticamente activa su propia destrucción. Optimus, movido por esperanza, revive exactamente a la persona que terminará traicionándolo. Y quizá esa sea una de las mejores decisiones narrativas de toda la película, porque convierte el conflicto en algo mucho más emocional. No es solamente guerra física, es guerra ideológica. Sentinel representa pragmatismo brutal. Optimus representa moralidad. Uno cree que el fin justifica medios. El otro cree que ciertos sacrificios jamás son aceptables. Y entre ambos queda atrapada la humanidad. Mientras tanto, Carly empieza lentamente a sospechar de Dylan Gould. Y aquí Patrick Dempsey se vuelve muchísimo más interesante como antagonista humano. Porque Dylan ya no parece únicamente hombre exitoso y elegante. Empieza a sentirse demasiado misterioso, demasiado conectado, demasiado tranquilo frente al caos. Hay algo incorrecto en él, algo que Sam percibía instintivamente desde el principio, pero nadie quería escuchar. Porque claro, el tipo millonario, atractivo y sofisticado parece confiable, mientras Sam parece paranoico, inseguro, celoso. La película juega bastante bien con esa dinámica, hasta que lentamente comienza a revelarse algo inquietante. Dylan no trabaja para humanos, trabaja para Decepticons. Y aquí, Dark of the Moon vuelve a tocar otro tema interesante: la colaboración humana con invasores. Porque inevitablemente, siempre existen personas dispuestas a vender el futuro por privilegios inmediatos. Dylan cree que aliarse con Decepticons le garantizará supervivencia, poder, seguridad. Y honestamente, esa idea tampoco parece tan irreal. En casi cualquier conflicto histórico existen colaboradores. Personas convencidas de que adaptarse al invasor resulta más inteligente que resistir. Eso vuelve al personaje mucho más interesante que simple villano genérico. Mientras todo esto ocurre, Sentinel finalmente activa los pilares, y el cielo empieza a cambiar. Algo gigantesco está por llegar, algo imposible, porque Cybertron está regresando. El momento donde Sentinel Prime finalmente activa los pilares representa uno de los cambios más grandes de tono en toda Transformers: Dark of the Moon. Hasta este punto, la película todavía funcionaba parcialmente como misterio, conspiración y thriller tecnológico mezclado con acción blockbuster. Pero ahora, todo explota. Literalmente. Porque de pronto el cielo empieza a deformarse. Las nubes cambian. La gravedad visual del planeta parece alterarse. Y algo imposible comienza a manifestarse sobre la Tierra. Cybertron. Un planeta muerto, roto, destruido por siglos de guerra. Empieza a aparecer lentamente sobre el cielo terrestre.
Visualmente, esta secuencia sigue siendo una de las imágenes más impresionantes de toda la franquicia Transformers. Y honestamente, incluso críticos que normalmente odiaban el estilo exagerado de Michael Bay, reconocieron algo aquí. La escala visual resulta gigantesca, aterradora, casi apocalíptica. Ver fragmentos de Cybertron rompiendo el horizonte terrestre genera una sensación muy distinta a las películas anteriores. Ya no parece una simple invasión alienígena, parece el fin del mundo. Porque eso es exactamente lo que está ocurriendo. Un planeta entero está siendo desplazado hacia otro, y las consecuencias serían imposibles de sobrevivir. Colapso gravitacional, destrucción ecológica, caos absoluto. La Tierra dejaría de pertenecer a los humanos. Se convertiría simplemente en material de reconstrucción para Cybertron. Y aquí es donde Sentinel finalmente explica su verdadera filosofía. No habla con odio, no habla con placer, habla con resignación. Dice algo profundamente cruel, pero también comprensible desde cierta perspectiva. Sin sacrificio no hay victoria. Esa frase resume completamente al personaje, porque Sentinel dejó de creer en ideales hace mucho tiempo. La guerra lo destruyó emocionalmente. Cybertron cayó. Los Autobots perdieron. Millones murieron. Y él llegó a una conclusión pragmática. La moralidad ya no importa si tu especie está muriendo. Desde su perspectiva, Optimus todavía piensa como soñador, como idealista, como alguien incapaz de aceptar decisiones difíciles. Y ahí ocurre algo muy importante para entender el conflicto central de Dark of the Moon. Sentinel no odia a Optimus. De hecho, parece decepcionado por él. Casi como un padre frustrado, viendo a un hijo demasiado noble para sobrevivir al mundo real. Eso hace la traición todavía más dolorosa, porque no existe odio genuino entre ellos. Existe una diferencia irreconciliable de principios. Optimus cree en proteger inocentes. Sentinel cree en supervivencia de especie. Y ninguno está dispuesto a ceder. Mientras tanto, el gobierno humano empieza a colapsar bajo presión. Los Decepticons hacen algo increíblemente inteligente. No atacan inmediatamente. Primero negocian. Exigen algo brutal, que todos los Autobots abandonen la Tierra. Y aquí aparece uno de los momentos más frustrantes, pero también realistas, de toda la película. Los humanos aceptan. Sí. Después de todo lo que Optimus, los Autobots, hicieron por el planeta, los gobiernos deciden expulsarlos. El razonamiento es simple. Si los Decepticons solo quieren a los Autobots, quizá el planeta pueda salvarse entregándolos. Y honestamente, esta parte funciona como una crítica bastante fuerte al miedo político, porque refleja algo muy humano. El instinto de sacrificar a unos pocos esperando evitar algo peor. No importa lealtad, no importa historia, no importa quién salvó al mundo antes. Cuando llega el miedo real, muchas veces la gente toma decisiones desesperadas. La reacción de Optimus aquí resulta especialmente dolorosa, porque no pelea, no grita, no amenaza, simplemente acepta. Pero se nota decepción, cansancio, la sensación de haber sido traicionado nuevamente. Y Peter Cullen realmente vende emocionalmente ese momento. Su voz siempre transmite algo profundamente paternal, tranquilidad, sabiduría. Pero aquí también transmite tristeza. Porque Optimus realmente quería creer que humanos y Autobots podían coexistir. Quería confiar. Y otra vez termina decepcionado. Entonces ocurre uno de los momentos más impactantes de toda la trilogía. Los Autobots suben a una nave para abandonar el planeta. Optimus, Bumblebee, Ratchet, Sideswipe, todos parten. Y durante unos minutos, realmente parece que la historia acaba de destruir cualquier esperanza.
Sam queda devastado. Claro, ¿cómo explicas en un currículum que ayudaste a salvar el planeta junto a robots alienígenas gigantes? Ese detalle conecta bastante bien con algo real del mundo adulto. El choque entre expectativas y realidad. Sam esperaba grandeza, pero terminó atrapado en rutinas normales. Mientras tanto, su vida amorosa también cambió radicalmente. Michaela Baines, interpretada en películas anteriores por Megan Fox, ya no está. Y aquí hay una de las historias más interesantes detrás de cámaras de toda la franquicia. La salida de Megan Fox fue enormemente polémica. Después de conflictos públicos con Michael Bay y declaraciones controvertidas, la actriz abandonó la saga. Muchísimos rumores circularon durante años. Algunos decían que fue despedida, otros aseguraban que decidió irse. Pero el resultado final fue claro. La franquicia necesitaba una nueva protagonista femenina. Y así llega Carly Spencer, interpretada por Rosie Huntington-Whiteley. Su incorporación generó opiniones extremadamente divididas. Muchos fans sintieron que Carly no tenía la misma química con Sam que Michaela. Otros defendieron que el personaje encajaba mejor dentro del tono más serio que intentaba adoptar la película. Rosie, quien originalmente era modelo y no actriz experimentada, enfrentó críticas duras al momento del estreno. Algunos consideraban su actuación limitada. Otros argumentaban que funcionaba bien dentro del tipo de blockbuster exagerado que Michael Bay suele construir. Pero hay algo interesante sobre Carly. La película la utiliza no solamente como interés amoroso, sino también como símbolo de inseguridad para Sam. Porque Carly parece mucho más estable que él. Tiene empleo, tiene éxito, tiene conexiones, mientras Sam sigue perdido. Ese desequilibrio alimenta muchísima ansiedad dentro del personaje principal, especialmente cuando conocemos al jefe de Carly, Dylan Gould, interpretado por Patrick Dempsey. Y aquí Michael Bay claramente se divierte jugando con una energía muy específica. Dylan es rico, elegante, seguro de sí mismo. Tiene coches caros, un penthouse espectacular. Influencia. Prácticamente todo lo que Sam siente no tener. Desde el primer momento, la película construye tensión incómoda entre ambos. Sam claramente se siente inferior, celoso, desplazado, y honestamente, esa inseguridad termina funcionando bastante bien emocionalmente. Porque, aunque estamos viendo robots gigantes destruir ciudades, el conflicto humano sigue siendo muy reconocible. El miedo a no ser suficiente. Mientras Sam lucha con sus inseguridades, los Autobots continúan trabajando junto al gobierno estadounidense. Y aquí regresamos a Optimus Prime, posiblemente el personaje más icónico de toda la franquicia. Optimus Prime, interpretado vocalmente por Peter Cullen, Optimus funciona casi como una figura mitológica dentro de la saga. Sabio, noble, protector, pero también profundamente cansado. Y eso es algo que Dark of the Moon empieza a explorar un poco más, porque aunque los Autobots aparentemente ganaron guerras anteriores, Optimus carga muchísimo peso emocional. Ha perdido compañeros, ha visto Cybertron destruirse, ha vivido siglos de conflicto y todavía sigue luchando. Cuando el gobierno finalmente le revela información secreta sobre el accidente lunar, ocurre uno de los momentos más importantes narrativamente. Optimus se enfurece. Y honestamente, tiene razones. Porque descubre que los humanos ocultaron algo enorme. Sabían desde hacía décadas sobre la existencia de una nave cibertroniana en la Luna. Sabían sobre tecnología alienígena. Y jamás compartieron esa información con Autobots. La reacción de Optimus resulta poderosa porque toca algo muy central dentro de la película: la desconfianza. ¿Realmente humanos y Autobots son aliados? ¿O simplemente se usan mutuamente cuando conviene? Optimus confronta directamente al gobierno.
su decepción se siente genuina, porque desde su perspectiva, ocultar algo relacionado con Cybertron equivale a esconder información sobre una tragedia nacional. Y entonces, escuchamos uno de los nombres más importantes de toda la película, Sentinel Prime. Cuando Optimus descubre que podría tratarse de The Ark y de Sentinel, algo cambia inmediatamente. Porque Sentinel no era cualquier Transformer. Era mentor, líder, prácticamente figura paterna, antes de Optimus, muchísimo antes de convertirse en Prime. Sentinel representaba esperanza para Cybertron, un estratega brillante, un símbolo de estabilidad y, lo más importante, el inventor de los pilares espaciales. Aquí la película introduce una de las tecnologías más importantes de toda la franquicia, los Space Bridge Pillars, dispositivos capaces de conectar dos puntos del universo instantáneamente. Una herramienta tan poderosa que podría reconstruir Cybertron o destruir mundos enteros. La idea resulta fascinante porque convierte el conflicto de la película en algo mucho más grande que una simple invasión alienígena. Ya no se trata únicamente de conquistar la Tierra, se trata de supervivencia de especie. Y eso vuelve mucho más compleja la moralidad de ciertos personajes. Porque Sentinel no piensa como villano clásico, piensa como alguien desesperado, alguien dispuesto a sacrificar una civilización para salvar otra. Y quizá eso sea precisamente lo que hace tan memorable esta entrega para muchos fans. Megatron sigue siendo una amenaza, sí. Los Decepticons siguen presentes, sí. Pero el verdadero conflicto emocional gira alrededor de traición, de ideales rotos, de líderes decepcionando a sus propios discípulos. Mientras tanto, Optimus toma una decisión inmediata: viajar a la Luna, encontrar The Ark y descubrir la verdad antes de que los Decepticons lleguen primero. La misión parece simple, pero el espectador ya sabe algo inquietante. Megatron también conoce el secreto y ha estado esperando exactamente este momento. Mientras Optimus Prime intenta procesar el regreso de Sentinel y la posibilidad de reconstruir algo de lo que Cybertron perdió, en la Tierra, la tensión comienza a crecer silenciosamente de una forma mucho más peligrosa. Porque aunque los Autobots creen haber encontrado esperanza, los Decepticons ya van varios pasos adelante. Y eso es algo que Transformers: Dark of the Moon hace sorprendentemente bien. Por primera vez dentro de la trilogía original, los villanos parecen tener un plan realmente inteligente. No se trata simplemente de destruir ciudades por diversión. No se trata únicamente de guerra. Se trata de infiltración, manipulación, paciencia. Y quizá eso sea parte de la razón por la que muchos fans consideran esta película la más madura de las 3 entregas protagonizadas por Sam Witwicky. Mientras tanto, Sam sigue atrapado dentro de una rutina desesperadamente frustrante. Después de decenas de entrevistas laborales absurdas, finalmente consigue empleo. Pero aquí, Michael Bay decide volver a meter humor extraño y energía caótica típica de la franquicia. La oficina donde Sam trabaja parece completamente surrealista. Compañeros raros, jefes excéntricos, una energía incómodamente exagerada. Y honestamente, esta parte dividió muchísimo opiniones. Muchos espectadores sintieron que estas escenas ralentizaban la película. Otros las interpretaron como una forma de mostrar la enorme desconexión emocional de Sam con una vida normal. Porque eso es justamente lo que ocurre. Sam ya no puede funcionar como una persona normal. Después de luchar contra robots gigantes y sobrevivir al fin del mundo 2 veces, llenar formularios y sentarse en una oficina parece absurdo. Y quizá esa sea una de las ideas más humanas de toda la película. ¿Cómo vuelves a una vida común después de vivir algo extraordinario? Mientras intenta adaptarse,
Sam conoce a Jerry Wang. Interpretado por Ken Jeong, Jerry funciona como uno de los personajes más extraños e impredecibles de la historia. Y también uno de los más importantes. Porque Jerry sabe algo enorme, algo relacionado con los secretos lunares. Desde el primer momento se siente paranoico, asustado, como alguien que descubrió información demasiado peligrosa. La energía del personaje parece casi sacada de una película completamente distinta. Nervioso, descontrolado, acelerado. Pero detrás de toda la comedia absurda, existe un mensaje claro. La gente que sabe demasiado está muriendo. Y eso cambia completamente el tono de la película. Porque de pronto, Dark of the Moon empieza a sentirse ligeramente como thriller conspirativo. No solamente blockbuster de robots gigantes, no solamente ciencia ficción. Ahora también hay espionaje, secretos gubernamentales, eliminación de testigos, conspiraciones enterradas durante décadas. Jerry le revela a Sam algo inquietante. Personas vinculadas al programa espacial están muriendo misteriosamente. Científicos, funcionarios, ingenieros. Cualquiera que supiera demasiado sobre la misión lunar parece convertirse en objetivo. Y entonces aparece otro nombre fundamental: Shockwave. Shockwave. Dentro del universo Transformers, Shockwave siempre fue uno de los Decepticons más temidos. Frío, lógico, brutal. Una máquina diseñada prácticamente para la destrucción táctica. Y Michael Bay lo presenta exactamente así. Desde su primera aparición, Shockwave transmite peligro puro, gigantesco, imponente, con un diseño visual increíblemente agresivo. Pero quizá lo más memorable sea su acompañante, el gigantesco Driller. Una criatura mecánica gigantesca, parecida a un gusano metálico, capaz de destruir edificios enteros. Visualmente, esta combinación ayudó muchísimo a vender la película, porque si algo jamás falló en Transformers, fue espectáculo visual. Y aquí vale la pena hablar de algo muy importante: los efectos especiales. Cuando Dark of the Moon salió en 2011, sus efectos visuales fueron considerados impresionantes, incluso por personas que no disfrutaban demasiado la historia. De hecho, la película recibió una nominación al Oscar en efectos visuales. La escala, las texturas metálicas, las transformaciones, las secuencias de destrucción, todo parecía absurdamente caro. Y honestamente, todavía hoy muchas escenas visuales se sostienen sorprendentemente bien. Michael Bay puede recibir muchísimas críticas narrativas, pero pocas personas cuestionan su capacidad para crear espectáculo visual gigantesco. Mientras tanto, Jerry intenta darle información crucial a Sam sobre la conspiración lunar, pero el miedo ya lo está consumiendo. Se siente observado, perseguido, como alguien consciente de que el tiempo se acabó. Y entonces ocurre uno de los momentos más extraños de la película. Jerry termina suicidándose de una forma completamente absurda y caótica, después de ser aterrorizado psicológicamente. La escena funciona como mezcla extraña entre humor negro y tensión real, y aunque algunos espectadores sintieron que era demasiado exagerada, sirve para algo muy importante: demostrar que el enemigo ya se está moviendo. Porque aquí descubrimos algo enorme. Mientras Optimus Prime sigue creyendo que el regreso de Sentinel representa esperanza para los Autobots, algo oscuro comienza a moverse silenciosamente bajo la superficie de los acontecimientos. Porque, aunque todo parece indicar que finalmente existe una oportunidad de reconstruir Cybertron, Transformers: Dark of the Moon empieza lentamente a revelar una verdad incómoda. La esperanza puede ser mucho más peligrosa que el miedo. Y eso convierte esta tercera película en algo ligeramente distinto dentro de la franquicia.
Porque si las primeras dos historias giraban principalmente alrededor de impedir invasiones o detener destrucción inmediata, aquí existe algo mucho más doloroso: la traición. No una traición cualquiera, una traición emocional, una traición ideológica, la clase de traición que destruye la fe. Mientras tanto, Sam Witwicky finalmente entiende que jamás podrá escapar realmente de la guerra entre Autobots y Decepticons. Aunque lo intentó, aunque quiso vivir como una persona normal, aunque trató de enfocarse en trabajo, entrevistas y relaciones personales, el conflicto siempre vuelve, y esta vez parece más grande que nunca. Después de la muerte de Jerry Wang, Sam queda profundamente alterado. La paranoia empieza a crecer rápidamente, porque ya no parece coincidencia. Personas relacionadas con secretos lunares están siendo eliminadas. Científicos, ingenieros, funcionarios del programa Apolo. Cualquiera que sepa demasiado desaparece o muere. Y aquí la película empieza a sentirse casi como thriller político disfrazado de blockbuster de robots gigantes. Hay espionaje, conspiraciones gubernamentales, operaciones encubiertas, personas observadas, llamadas sospechosas, archivos secretos. Y honestamente, esta parte fue una de las más apreciadas por ciertos fans, porque añadía algo que las películas anteriores no tenían tanto: misterio. Cuando Sam empieza a investigar por cuenta propia, la narrativa finalmente vuelve a conectar de forma importante a los humanos con el conflicto principal, porque hasta ese punto existía una crítica frecuente hacia Transformers, que los personajes humanos parecían estorbar más de lo que ayudaban. Pero aquí, Sam vuelve a sentirse útil, necesario, incluso indispensable, porque él empieza a descubrir piezas del rompecabezas que nadie más está viendo. Mientras tanto, Optimus Prime continúa completamente convencido de que Sentinel es la clave para salvar algo de Cybertron. Y honestamente, ver a Optimus tan esperanzado vuelve todo más doloroso, porque el espectador ya empieza a notar señales extrañas. Sentinel parece distante, frío, calculador. Cuando habla de Cybertron, existe tristeza, sí, pero también algo más: resentimiento, rabia, desilusión. Y eso tiene sentido, porque desde su perspectiva, los Autobots fallaron. Cybertron cayó. Su pueblo murió. La guerra destruyó todo. Entonces, Sentinel ya no piensa como idealista, piensa como sobreviviente. Eso es algo muy importante de entender sobre el personaje, porque Dark of the Moon jamás lo presenta como villano clásico. No es The Fallen, no es simplemente un monstruo hambriento de poder. Sentinel realmente cree que está haciendo lo correcto. El problema es que su definición de correcto implica sacrificar a otro planeta entero. Y aquí entra algo que muchos críticos sí reconocieron positivamente. La construcción moral de Sentinel era mucho más interesante que varios antagonistas anteriores de la franquicia. Incluso espectadores que normalmente criticaban el guión de Michael Bay admitieron que Leonard Nimoy le daba al personaje muchísimo peso emocional. Su voz transmite cansancio, dolor, autoridad y, sobre todo, decepción. Mientras tanto, Sam descubre algo todavía más aterrador. Los Decepticons ya sabían desde hace años sobre Sentinel Prime. Y no solamente eso, todo el accidente lunar parecía formar parte de algo planeado cuidadosamente. Aquí aparece una de las revelaciones más importantes de toda la película. Megatron dejó a Sentinel en la luna deliberadamente. Sí, no fue abandono accidental, no fue un error de guerra, fue estrategia. Megatron sabía exactamente que algún día los Autobots encontrarían The Ark. Sabía que Optimus jamás abandonaría a alguien como Sentinel. Sabía que eventualmente lo revivirían.
Y entonces, Sentinel activaría el verdadero plan. Este detalle cambia completamente la percepción de Megatron como villano, porque hasta ese punto, mucha gente lo veía únicamente como fuerza destructiva, un guerrero brutal. Pero aquí demuestra paciencia, manipulación, visión a largo plazo. Casi parece jugador de ajedrez, esperando décadas para mover la pieza correcta. Y quizá esa sea una de las razones por las cuales muchos fans consideran a Dark of the Moon la película más sólida de la trilogía original, porque los villanos finalmente parecen organizados, peligrosos, inteligentes. Mientras tanto, Sam empieza a conectar nombres, programas secretos, archivos históricos, y finalmente descubre algo escalofriante. No solamente Estados Unidos sabía sobre la nave lunar, también existía evidencia de que los soviéticos habían enviado misiones secretas a la Luna. Aquí la película vuelve a jugar con teorías conspirativas históricas de forma bastante entretenida. Dentro del universo Transformers, la carrera espacial no fue solamente competencia política, fue búsqueda desesperada de tecnología alienígena. Tanto Estados Unidos como Rusia estaban intentando entender qué demonios existía en la superficie lunar. Y honestamente, esa idea sigue siendo una de las cosas más interesantes de toda la película, porque mezcla historia real con ficción blockbuster de forma bastante efectiva. Mientras Sam sigue investigando, aparece un personaje clave, Seymour Simmons, interpretado nuevamente por John Turturro. Y honestamente, Simmons sigue siendo uno de los personajes humanos más divertidos de toda la saga. Ex agente paranoico, conspiranoico profesional, alguien completamente incapaz de mantenerse fuera de problemas, pero también uno de los pocos humanos que realmente entiende la magnitud del conflicto Transformer. La dinámica entre Sam y Simmons funciona particularmente bien porque ambos están agotados. Ambos sienten que nadie los toma en serio, y ambos entienden algo terrible. El tiempo se está acabando. Cuando finalmente investigan los archivos secretos rusos, descubren evidencia devastadora. Fotos de la Luna, pilares, marcas gigantes sobre la superficie lunar y cientos de estructuras mecánicas ocultas. No era solamente The Ark, había muchísimo más. Aquí la película lentamente empieza a revelar el tamaño real del problema. Porque Sentinel no estaba solo. Existen cientos de pilares, tecnología suficiente para construir puentes espaciales gigantescos. Y si esos pilares se activan, Cybertron podría ser traído directamente hacia la Tierra. Eso cambia completamente la escala del conflicto. Ya no se trata simplemente de defender ciudades. Ya no se trata de derrotar robots enemigos. Ahora está en juego algo muchísimo peor. Una invasión planetaria completa. Mientras tanto, Optimus todavía confía en Sentinel. Y aquí es donde la tragedia empieza a construirse lentamente. Porque Optimus lo admira profundamente, lo escucha, lo respeta. Casi parece un hijo intentando recuperar a un mentor perdido. Y quizá esa sea la parte más dolorosa. Porque el espectador empieza a ver algo que Optimus todavía no quiere aceptar. Sentinel ya tomó una decisión irreversible: salvar Cybertron, sin importar quién tenga que morir. Y entonces llega uno de los momentos más impactantes de toda la película. Sentinel traiciona a los Autobots, de forma brutal, repentina, devastadora. Cuando Ironhide intenta detenerlo, Sentinel simplemente le dispara, sin advertencia, sin duda, sin emoción. Y aquí ocurre algo importante. La muerte de Ironhide golpeó muchísimo a los fans. Ironhide había sido uno de los Autobots más queridos desde la primera película. Leal, agresivo, protector, prácticamente el soldado definitivo de Optimus. Verlo morir tan rápido sorprendió muchísimo al público. Y también dejó algo claro.
esta película ya no estaba jugando. La traición era real. Sentinel nunca regresó como salvador. Regresó como pieza central del plan Decepticon. Cuando finalmente revela su alianza con Megatron, la devastación emocional para Optimus se siente enorme. Porque esto no es simplemente perder un aliado. Es perder fe, perder confianza, perder una parte del pasado. Sentinel explica algo muy doloroso. Cybertron no puede sobrevivir sin sacrificios. Y desde su perspectiva, la Tierra simplemente tiene que pagar el precio. La traición de Sentinel Prime cambia completamente el tono de Transformers, Dark of the Moon. Hasta este momento, la película todavía parecía estar construyendo una narrativa de esperanza. El regreso de un líder perdido, la posibilidad de reconstruir Cybertron y la ilusión de que Autobots y humanos finalmente podrían vivir en paz. Pero en cuestión de minutos, todo se rompe. Y se rompe de forma brutal. La muerte de Ironhide no solo sirve como shock emocional para el espectador, también funciona como una declaración narrativa extremadamente clara. Nadie está seguro. Y esta vez el enemigo viene desde dentro. Cuando Sentinel dispara contra Ironhide, utilizando el arma creada con tecnología de los pilares, el impacto resulta devastador no únicamente porque mata a uno de los Autobots más queridos, sino porque destruye algo mucho más importante: la confianza de Optimus Prime. Porque Ironhide no era un simple soldado. Ironhide había acompañado a Optimus prácticamente desde siempre. Era uno de sus guerreros más leales.